Hagamos silencio, que hable el Señor. Buenos días, querida comunidad. El día de hoy reflexionamos el Evangelio según San Juan, que va del capítulo 21, del versículo 1 al 14. Y dice así: En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le respondieron: También nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús le dijo: Muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: No. Entonces se les dijo: Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: Es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: Vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya habíamos dicho que estos días iban a ser las narraciones de estos encuentros de Jesús con sus discípulos o con algunas otras personas durante el tiempo en que Él resucitó. Y en este caso se aparece a todos el conjunto de los apóstoles. Ellos estaban pescando y entonces se aparece Jesús. Pero fíjense cómo se da el Evangelio. Voy a pescar. Puede ser el simbolismo de voy a lo mismo, voy a la vida misma. Aun cuando he tenido experiencias con el Señor, aun cuando he tenido experiencias con el resucitado, pareciera que regreso otra vez a lo mismo. Y entonces voy a pescar. ¿Qué es lo que hacen los demás? Lo siguen. Recordemos que Pedro se ha constituido, o lo constituye el Señor como líder. Entonces, a donde va Pedro, allá van todos los discípulos y van junto con él, van con Pedro. ¿Qué tendríamos que entender en este episodio? Lo que tendríamos que entender es que nosotros tenemos que seguir a Jesús. Es cierto que un líder que el Señor nos ha puesto, vamos a seguirlo, pero no se nos olvide que cuando un líder deja de seguir a Jesús o deja de tener esta experiencia con Jesús o de tener esta cercanía con Jesús, entonces ya no va a funcionar como líder, sobre todo para los cristianos. Los cristianos seguimos un líder que está íntimamente unido con Jesús y que eso nos va a ayudar para encontrarnos con Él. Vean ustedes entonces que va la comunidad, es una comunidad completa, pero esta comunidad les hace falta algo, que es Jesús. El líder, si no está imbuido en Dios, imbuido en Jesús, no nos va a servir como líder. Nos va a llevar a pescar, pero al fin y al cabo saldremos con las manos vacías. ¿Qué pasa en este caso? También nos lleva a pescar y salimos con las manos vacías. Hasta que llega el que es el centro de nuestra vida, el que debe de ser el centro de la vida del líder. Y es entonces que le dice a la derecha. Echan a la derecha y entonces sacan la plenitud de pescados. ¿Cuántos son? 153. Si sumamos ese número, estamos hablando de 9. Si dividimos el 9 entre 3, estamos hablando 3 veces 3, que es la plenitud. La comunidad está plena cuando Jesús está en medio de ellos. Cuando escuchan las indicaciones de Jesús, la comunidad está plena. Y entonces, a la derecha.
si es Jesús el que va llevando la barca, si es Jesús el que va llevando la acción evangelizadora de una iglesia, entonces va a haber pesca. Si es el líder, no va a haber pesca. Regresaremos con las manos vacías. Si nos quedamos solamente en el líder, tiene que ser Jesús. Y tenemos que identificar al líder que nos transmite a Jesús. Viene una cosa muy importante aquí. Jesús pareciera que anda desnudo y seguramente andan todos desnudos. Es el trabajo de la pesca, es el trabajo que están realizando. No sé si la desnudez se hable completa o se hable simplemente el traer la parte de abajo, lo que nosotros llamamos calzoncillos quizá, y que cuando Pedro se tira solamente se anuda para que lo que nos pasa a nosotros cuando nos metemos a nadar. Cuando nos metemos a nadar tenemos el miedo de que se nos vaya a caer el short si no nos lo apretamos bien. Entonces posiblemente sea eso, pero no estoy seguro. Sin embargo, el sentido teológico es otro. ¿Cuál es? Se anuda la túnica. ¿Recuerdan ustedes en el episodio del hijo pródigo qué es lo que hace el padre? Le da una nueva túnica. ¿Qué quiere decir esto? A veces la persona está sin identidad, no sabe hacia dónde ir, está confuso. El Señor le vuelve a dar una identidad y en este caso puede simbolizar esto o simboliza esto. Se anuda la túnica no quiere decir otra cosa sino vuelve a recobrar su identidad. La identidad del líder, la identidad de Pedro tiene que estar en referencia con su Señor, si no se pierde. Lo mismo pasa con cualquier sacerdote. Si el sacerdote pierde la identidad de estar para con su Señor, para con Jesús, entonces miren, pierde todo. El líder cristiano tiene que estar enfocado en Jesús, si no, se pierde. ¿Qué es lo que hace cuando anuda la túnica? Cuando anuda la túnica es volver a recuperar su identidad. Soy de Cristo, soy cristiano, y entonces se arroja al agua. El arrojarse al agua también puede significar este bautismo, este sumergirse para nacer de nuevo, donde ahora el que lo va a alimentar y que lo espera en la orilla es Jesús. Y esto es lo que hace con el líder Pedro, ¿no? Este es el proceso que llega y nosotros tendríamos que llegar a hacer lo mismo. Jesús completa entonces la comunidad y la llena de todo aquello que ella aspira. Mientras una comunidad no tenga a Cristo, nada en un mar sin sentido y sin nada, vacía. Cuando está Jesús con ellos, entonces saben dónde atracar y Jesús los alimenta constantemente. Esto es lo que significa también el salir y encontrarse con un Jesús que comparte su vida, comparte la comida, y es eso, compartir la vida. Así es que, hermanos, pues este día yo quiero invitarlos, todos, ustedes como yo, somos líderes en el cristianismo, pero ¿qué se necesita? Se necesita tener a Cristo como centro, porque si no, trabajamos en vano, no vamos a recoger nada. Se necesita alimentarse de Jesús, se necesita renovarse en Jesús constantemente, se necesita anudarse la túnica de Cristo para poder lanzarse al mar, lanzarse a la pesca. Así es que no se les olvide nunca, nunca, nunca que Jesús tiene que ser nuestro centro.